Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 24 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Su naturaleza y nuestros motivos. La cita la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20, donde Jesucristo nos dice lo siguiente: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por lo que encontramos en tu palabra, que aunque a la primera vista puede parecer tan imposible de entender, desalentador, porque ¿quién de nosotros podría superar, por ejemplo, la justicia de un fariseo, de un religioso extremo o de uno de los escribas que estaba tan identificado con tu palabra? Bueno, yo te agradezco porque sabemos que en Cristo Jesús lo hemos recibido todo y más. Ayúdanos a entenderlo para poder realmente vivir para la gloria de su nombre. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos algo tan interesante y creo que puede ser de mucho ánimo para los que logramos entender cómo es posible que un pecador como yo, un pecador como tú, llegue a tener una justicia perfecta frente al Señor. Y empieza así el devocional. La característica de un discípulo no es que haga cosas buenas, sino que sus motivos sean buenos, habiendo sido hechos buenos por la gracia sobrenatural de Dios. Entonces, vamos por partes. Cualquier persona en el mundo puede hacer cosas buenas. No necesitamos haber nacido de nuevo, no necesitamos identificarnos como creyentes del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo para poder hacer una buena obra. Hay muchas personas en el mundo que, siendo no creyentes, pueden ejercer cosas buenas, ¿verdad? Pueden mandar dinero para que alguien se encargue de niños abandonados, pueden invertir dinero en la búsqueda de la cura para el cáncer. O sea, todas estas cosas puede hacerlo una persona que no necesariamente es creyente. Pero la diferencia la notamos en cuál es la motivación de esa buena obra. Es decir, qué es lo que está motivando que una persona done dinero, que una persona ayude a los pobres o cualquier cosa. Entonces, he ahí la diferencia entre una persona buena, de acuerdo al estándar del mundo, y una persona buena de acuerdo al estándar de Dios. Entonces, repito cómo empieza el devocional, que la característica de un discípulo, hablando obviamente de un discípulo de Jesucristo, tal cual Él nos dejó claro que venía a buscar, ¿verdad? Personas que lo siguieran a Él y no personas que siguieran la corriente de este mundo. ¿No? No es que todos tenemos que lucir igual, sino que cada uno de nosotros tiene que vivir contra la corriente de este mundo, siguiendo las enseñanzas y siguiendo la verdad que Jesús nos vino a revelar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de una persona que cree en el Hijo de Dios y que lo está siguiendo con toda su vida. Y la característica de este tipo de personas no es que haga cosas buenas obras, sino que la motivación, los motivos de su corazón al hacer estas obras sean realmente buenos. ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo se logra esta diferencia entre una persona y la otra persona? Bueno, el discípulo de Cristo tiene la motivación de su corazón correcta porque ha recibido una gracia sobrenatural de Dios. Sin esta gracia sobrenatural no hay manera de hacer una buena obra con la motivación correcta. ¿Y cuál sería la motivación correcta tras una buena obra? Sería que Dios se glorifique, que la gente pueda ver que estas buenas obras que nacen de nosotros no tienen nada que ver con nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacimos al principio, ¿verdad? Sino tiene que ver con la naturaleza que Dios mismo ha puesto en nosotros. Esta es la gracia que cambia a una persona de ser egoísta, centrada en sí mismo, de ser una persona envidiosa, que realmente no busca el bien de otras personas, sino que siempre tiene su propio interés por delante, aunque parezca que es el interés de otras personas. Cuando analizamos bien la motivación, es decir, el motivo tras lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que en el fondo somos nosotros los que nos queremos autopromover, autoproteger. Es bien impresionante. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para mostrarnos cuál es el motivo, qué está detrás de todo lo que tú estás haciendo. ¿Quedar bien con otros? ¿A sentirte bien de ti misma? ¿Ven cómo se pueden esconder unas motivaciones que parecen buenas y claras, pero no es así? Entonces dice, lo único que excede a hacer lo justo es ser justo. Es decir, si nosotros vamos a hacer algo correctamente, es porque tenemos una naturaleza desde donde brota una buena acción con la motivación correcta. Entonces dice que Jesucristo vino a instaurar un nuevo poder dentro de todo aquel quien lo reciba como Salvador, quien tenga la bendición de conocerlo como Redentor. Él viene y pone dentro de nosotros una nueva naturaleza que tiene el poder de hacer las cosas no para promover nuestras agendas y no para autoprotegernos, como dije, incluso autopromovernos, sino realmente hacer las cosas como le agradan a Dios y simplemente porque a Él le agradan. Así nos aplaudan, no nos aplaudan, nos reconozcan o no, no importa, porque lo hacemos para que el nombre de Cristo sea exaltado, ¿no es cierto? Entonces, Él pone dentro de nosotros este poder para que poseyese una justicia mayor de la que obtuvieron, digamos, los escribas y fariseos. Entonces, cuando Jesucristo hizo este comentario en Mateo 5:20 que dice, si vuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, quienes obviamente, supuestamente tenían una justicia mucho mayor y superior que cualquier persona común y corriente, especialmente ante sus propios ojos. Pero Jesús sabía que nadie a través de su propia naturaleza es justo. Entonces tenía toda la razón en decir que al menos que naciéramos de nuevo. Y esta conversación de nacer de nuevo la encuentras en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, cuando Jesús le explicaba a uno de los fariseos, a uno de los principales de los judíos, ¿verdad?, que era necesario nacer de nuevo. Era imposible remendar la naturaleza con la que el pecador había nacido. No había cómo. Por eso que Cristo, el postrer Adán, como lo dice Primera de Corintios capítulo 5, Él vino a hacer por nosotros lo que nadie podría haber hecho, ¿verdad? También en Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo que explica muchísimo
cómo la vida natural vino primero, pero la espiritual era la que venía después y que necesitábamos nacer espiritualmente por la gracia de Dios. Yo les recomiendo que vayan y vean y lean todo eso porque realmente necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios para poder ser transformados en nuestra manera de pensar. Entonces Jesús nos dice, si eres mi discípulo, es decir, si crees en mí, si a mí es el que sigues, has de ser justo no solo en tus acciones, es decir, en lo que se puede ver por afuera, sino también en tus motivos, en tus aspiraciones y los más recónditos rincones de tu mente. Es decir, plenamente. Debemos ser íntegros, debemos pensar como Jesús pensaba, debemos actuar de acuerdo con lo que pensamos y nuestras convicciones deben nacer de esta nueva naturaleza. Dice, tus motivos han de ser tan puros que el Dios Todopoderoso no pueda ver nada en ellos que reprender. Bueno, ¿cómo sería esto? Esto sería imposible, al menos que Cristo haya puesto su naturaleza en nosotros. Nos pregunta el hermano, ¿quién puede presentarse ante la luz eterna de Dios y ser declarado irreprensible? Bueno, ninguno de nosotros podría, por nosotros mismos. Y nos contesta el hermano, solo el Hijo de Dios, sí, solo Cristo, quien obedeció la ley de manera perfecta, no solamente exteriormente, sino lo hizo de corazón, porque él obedecía la ley, porque confiaba en su Padre, porque sabía que su Padre, todo lo que le había dicho era verdad y era para su bien, era para nuestro bien, ¿verdad? La ley nos ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios y a entender que a través de Cristo sí la podemos obedecer y podemos entender que es para nuestro bienestar y para la gloria del Señor. Dice, pero Jesucristo afirma que por medio de su redención, y es lindo entender a qué se refiere Jesús cuando utiliza la palabra redención. Es bien profundo. La redención es es un plan maravilloso que revela quién es Dios. Eso es lo maravilloso del plan de redención. Nos da a entender a nosotros quiénes somos y cómo necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero no podemos porque tenemos una deuda y nuestra deuda es la muerte, porque hemos pecado contra Dios. Pero Dios nos ha redimido. Él hizo redención por nosotros a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo. Por eso dice que Jesucristo afirma que por medio de su redención Él puede poner dentro de cualquiera su propia naturaleza y hacer aquella persona tan pura y sencilla como un niño. ¡Qué maravilla! Dios nos está restaurando. ¿Qué está restaurando? Está restaurando primeramente nuestro conocimiento de quién es Él, porque todo esto se atrofió, todo esto terminó patas arriba desde la caída en el huerto del Edén. Está restaurando en nosotros también la justicia, la rectitud, ¿verdad? O sea, partiendo de que ha puesto en nosotros la justicia perfecta, pero recuerden, el proceso de santificación, como Él va ayudándonos a aprender a ser como Él. Y llegaremos a ser como niños. ¿De qué forma? Niños que confían en su Padre a ciegas, no inmaduros, no malcriados como algunos niños suelen ser y pueden ser, ¿verdad? A eso no se refiere Jesús cuando dice que nosotros debemos ser como niños, sino como un niño que confía en su Padre, que sabe que su Padre lo protege, que sabe que su Padre está siempre presente, aun cuando no lo ve, que puede dormir tranquilo, que no se tiene que preocupar por el plato de comida, ni cómo va a llegar a la escuela, ni se le van a comprar el juguete, porque sabe que de alguna manera su Padre todo le va a proveer.
A esto se refiere Jesús cuando dice que el creyente, el discípulo, a medida que va madurando, llegará a ser como un niño. La pureza que Dios demanda es imposible, excepto si puedo ser recreado o renacido o regenerado, son las palabras teológicas, en mi interior. Y esto es exactamente la obra que Jesús ha emprendido a hacer por medio de su ¿qué? Redención. Redención. Jesús es el Cordero de Dios que nos ha redimido a través de su sangre, ¿verdad? Pero Dios nos está aplicando su perfecta justicia, la justicia que Él vivió perfectamente habiendo nacido bajo la ley. Recordemos que Él está representando al humano. Entonces, la justicia que Él nos está imputando, que Dios nos está transfiriendo, es la justicia perfecta que Jesús vivió aquí como ser humano durante los 33 años y medio de vida que tuvo. Dice, nadie puede hacerse puro a sí mismo obedeciendo leyes. Específicamente, si quieres, puedes verlo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, donde dice perfectamente que nadie se puede salvar a través de obedecer las leyes o la ley, puesto que si obedeces todas, pero en una faltas, también lo dice Santiago, capítulo 1, te haces hacedor de la deuda. ¿Y cuál es la deuda? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué la paga del pecado es la muerte? Bueno, porque nuestro representante Adán recibió la advertencia en el huerto del Edén. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 2. Puedes leerlo ahí directamente en el versículo 16 y 17, cuando Dios le dijo a Adán que de todo árbol podía comer, mas no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacía, ciertamente moriría. Entonces, cuando te preguntas por qué la paga del pecado es la muerte, entonces te tienes que regresar hasta el origen, es decir, donde ocurrió el primer pecado, por lo cual toda la raza humana nació con una naturaleza pecaminosa. ¿Sabes que tú pecas porque naciste pecador? No te hiciste pecador cuando pecaste. Era imposible que no pecaras porque tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Ahora, tú puedes decir, bueno, qué injusto que a mí se me como acredite el pecado de otra persona. No, tú estás siendo juzgado por tu propio pecado. Así hayas nacido con esa naturaleza. Bueno, y después de todo, Dios envió a un segundo Adán, al postrer Adán, y Él también está dispuesto de transmitirte a ti, transferirte, importarte la perfecta justicia del postrer Adán. ¿Te parece injusto? No creo, ¿verdad? Ahora, tenemos que poner nuestra fe en Él. No podemos seguir al primer Adán y vivir nuestra vida a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros pensamos que es mejor, y querer que Dios nos acredite el perdón de nuestro pecado y la justicia perfecta que vienen solamente por el segundo Adán, ¿verdad? Piénsalo bien. Dice, nadie puede hacerse puro por sí mismo obedeciendo las leyes. Jesucristo no nos da reglas y normas. Nos da sus enseñanzas que son verdaderas, que solo pueden ser interpretadas mediante su naturaleza. O sea, el que ha nacido de nuevo entiende la palabra del Señor. El que no, jamás la entenderá y la usa como justificación para no rendirse. Dice, entonces, Él nos da sus enseñanzas que son verdaderas, que solo pueden ser interpretadas mediante su naturaleza que Él pone en nosotros por gracia a través de la fe. La gran maravilla de la salvación de Jesucristo es que Él cambió nuestra herencia. No cambia la naturaleza humana, no. Lo que hace es cambiar su base y con ella también sus motivos. Si no tenemos una nueva naturaleza porque hemos nacido de nuevo, de nada sirve que nos esforcemos, de nada sirve que vayamos a la iglesia todos los días, que estemos en nuestras rodillas, que demos todo nuestro dinero. Nada de eso nos llevará a ser perfectos delante de Dios. Bueno, yo creo que si logramos entender con la ayuda del Espíritu Santo lo que el devocional nos está trayendo hoy, realmente
cambiará nuestra vida. Bueno, veamos cuál es el título del devocional de mañana. Está en forma de pregunta y dice, soy bienaventurado así. Qué bonito. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.